Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 24 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 18, con el título Dios establece el reino de su rey con justicia y equidad. Y en el reino de David veremos una sombra del reino perfecto de Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así, y dice el subtítulo, David extiende sus dominios. Y claro, David ganó muchas victorias, pero como dice el título, sabemos que Dios fue el que hizo todo esto. Dios hace las cosas para su gloria y el personaje principal en la Biblia siempre es Dios. Veremos cómo Dios establece el reino de David y extiende sus dominios hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Dice la palabra de Dios así. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Hermanos, los filisteos se encontraban hacia el oeste. Y aquí Meteg Ama, dicen muchos teólogos, que no es el nombre en sí de la ciudad, sino que la frase Meteg Ama significa el freno de la ciudad. Vamos a decir como que David tomó el control de la ciudad de los filisteos, que es Gat. Entonces vemos que pues desde el tiempo de Saúl los filisteos siempre seguían atacando a Saúl y molestando a los israelitas, y Saúl nunca logró cumplir la misión que Dios le había dado desde el principio, que era eliminar a los filisteos. Es David que no solamente los vence, sino que él toma el control de Gat, y todos los filisteos resultan ser sujetos de David. No solamente están lejos y pagan tributo a David y a los israelitas, sino que ellos están bajo el dominio de David. Sigue la palabra en el versículo 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Hacia el este, sureste estaban los moabitas, que igual habían estado siempre en contra de los israelitas. Si se acuerdan de Balac y Balaam, Balac que quiso maldecir a los israelitas y atacarlos, pero Balaam al final, él predijo que los moabitas iban a ser destruidos. Y vemos cómo David cumple esa profecía derrotando a los moabitas, y por todo el maltrato que habían recibido de parte de los moabitas, David ejecuta justicia. Ahora, aquí algunos dirán, pastor, ¿no es demasiado cruel David en matar 2/3 partes de los moabitas? Hermanos, Dios es justo. Dios no es injusto, Dios no es cruel, y por alguna razón Dios permitió aquí que David eliminara a 2/3 de los moabitas. Quizá los moabitas se habían humillado a los israelitas y se habían burlado de Dios. Dios ejecuta justicia perfecta, y vemos cómo David, además de vencer a los moabitas, los destruye. Así que hacia el oeste, los filisteos; hacia el este, sureste, los moabitas. David empieza a extender su dominio. Dice en el versículo 3, asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los... Vamos a tener una pausa breve ahí. Los versículos 3 y 4 encontramos al rey de Soba. Soba se encontraba más hacia el norte de Israel, llegando casi al río Éufrates. Y esto entonces nos hace ver, hermanos, que se acuerdan de los límites que Dios le había dicho a Abraham,
de la tierra que le daría a sus descendientes, pues está cumpliendo la promesa que Dios hizo a Abraham, que le daría la tierra prometida. Porque hacia el norte está el río Éufrates, hacia el sur está el río Nilo, hacia el oeste está el mar Mediterráneo y hacia el este están los desiertos más allá del valle del Jordán. Así que vemos cómo se va cumpliendo las profecías y las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes. Ahora, aquí Hadad-ezer era rey de Soba. El nombre Hadad-ezer significa, ezer es ayuda. Hadad era el nombre de un dios pagano que era el dios de la tempestad y que supuestamente iba a aplastar a todo el mundo. Entonces Hadad-ezer dependía de la ayuda del dios Hadad y por eso se llamaba Hadad-ezer, pero vemos muy claramente que el dios Hadad no le ayudó a Hadad-ezer porque David lo venció. Vemos un detalle importante aquí en el versículo 4 que nos muestra que a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, él fue ser humano y no fue perfecto. Vemos en el versículo 4 que él dejó suficientes caballos para 100 carros. Cuando Dios muy claramente les había mandado a su pueblo que no dependieran de los caballos ni de los carros, sino que dependieran plenamente de Dios. Tenían que depender al 100% de Dios. Y vemos cómo David poco a poco sigue el patrón del mundo, sigue el ejemplo de las naciones gentiles. Veremos al final del pasaje de hoy también un detallito que nos hace pensar, que nos hace temer por el futuro de David. Dice en el versículo 5, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Los sirios igual estaban al norte, junto con los de Soba, que estaban al norte de Israel. Entonces los sirios eran, podemos decir, aliados de Hadad-ezer, rey de Soba. Entonces ellos también lucharon contra Israel y dice aquí que David igual los hirió a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios mismos fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces vemos que David extendió sus límites en el oeste, en el este, sureste, contra los moabitas, y al norte contra los de Soba y los sirios. Entonces David va ganando más y más terreno, va extendiendo los límites. Y dice, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Pero veremos que David no toma toda esta riqueza para él mismo, sino que luego veremos que todo se lo dedica a Dios, es para la gloria de Dios. Dice en el versículo 9, entonces oyendo Toi, rey de Amat, que se encontraba más hacia el norte que Soba, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y hay muchas profecías mesiánicas, hermanos, en el Antiguo Testamento que hablan del verdadero rey que vendrá del linaje de David y que las naciones vendrán a postrarse ante él y dedicarle su riqueza. Y vemos una pequeña sombra de eso, hermanos, cuando los 3 magos traen sus ofrendas al bebé recién nacido, a Jesús. Cuando Jesús regresa y establece su reino perfecto, cuando Él reina con justicia y equidad, todas las naciones vendrán y le darán tributo, voluntariamente, no forzadamente, porque son sujetos y vasallos, sino que les van a hacer del corazón entregarle sus riquezas a Cristo. Y todo será para la gloria de Dios, no para enaltecer y enriquecer al hombre, sino para exaltar a Dios. Así ganó David fama.
Y una de las promesas que Dios le hizo a David es: engrandeceré tu nombre. Una promesa que Dios le hizo a Abraham y luego a David. Así ganó David fama, no para él mismo, sino para traer gloria y honra a Dios. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Los edomitas se encontraban hacia el sur de Israel, eran descendientes de Esaú. Igual que a los moabitas, los edomitas no le dieron paso al pueblo de Israel cuando Moisés los guiaba del Éxodo. Entonces, aunque eran, vamos a decir que familiares cercanos a los israelitas, tenían siempre esa enemistad. Y David ganó victorias no solamente al oeste, al este, al norte, sino también al sur contra los edomitas. David empieza a extender entonces las fronteras y los límites de su reino. No es él que lo hace, sino es Dios que lo establece como su rey. Y veremos que todo esto es una sombra de lo que hará Jesucristo cuando Él regresa. Él reinará perfectamente en equidad, en justicia. Él será el rey esperado, el rey prometido. Dice luego en el versículo 15: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Entonces vemos, hermanos, que David viene y establece su reino de una forma muy ordenada. Cuando Jesús regresa, Él traerá orden. Él va a delegar responsabilidades y traerá orden a su reino perfecto. Pero aquí vemos, hermanos, en el versículo 18, el último detalle. Dice: los hijos de David eran los príncipes. En otras traducciones dicen que los hijos de David llegaron a ser los sacerdotes, cuando no eran sacerdotes. Y esto, pues, hermanos, es para nosotros una mala noticia, porque hemos visto en el libro de 1 y 2 Samuel personas como Elí, personas como Samuel, que sus hijos fueron malos, que no siguieron el ejemplo de sus padres. ¿Será que los hijos de David, ellos con hambre de tener poder y autoridad, llegarán a fingir como sacerdotes cuando no son descendientes de Aarón? Buscarán la manera de agarrar el poder para ellos enaltecerse a ellos mismos. No sabemos la respuesta hasta que luego vamos a leer en el libro de 2 Samuel, hermanos. Pero vemos aquí una sombra, vemos aquí pequeños reflejos de lo que podemos esperar del Rey perfecto, Cristo Jesús, que Él vino a establecer, a reinar con, como dice aquí en el versículo 15, David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Lo que todo el mundo está esperando, hermanos, es un rey verdadero que administre todas las cosas con justicia y equidad, que juzgue correctamente, justamente, que haga las cosas bien conforme a los propósitos perfectos de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que ese rey es Jesucristo, que ya vino una vez y regresará para establecer su reino eterno y para ser nuestro rey. Oremos para empezar el día de hoy, hermanos. Aunque el mundo no reconozca a Jesús como rey, oremos que nosotros, los cristianos, nos sujetemos a Cristo Jesús y vivamos cada día teniendo a Jesucristo como nuestro rey, y que Él reine sobre nuestras vidas en justicia y equidad, y nosotros seamos un reflejo de ese Rey justo y perfecto, Cristo Jesús. Oremos también que Dios traiga ese reino de su Hijo amado Cristo Jesús pronto. Maranatá, Jesús, vuelva pronto, Jesús, a traer esa justicia y equidad que todos nosotros anhelamos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, amada familia Antioquía.